Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a esta primera sesión del foro El medio es el mensaje, los medios públicos en tiempo de pandemia, que es una más de nuestras contribuciones de la cátedra Inés Amor al documento que emitió la UNAM para salir de la terapia intensiva y que puso a disposición de las autoridades culturales y del público en general en el mes de junio. Nos acompañan como coordinadores Armando Casas, él está en préstamo temporal como director de Canal 22, en préstamo temporal de la universidad a Canal 22, Benito Taibo, director de Radio UNAM, Iván Trujillo, director de TV UNAM. Ellos son los coordinadores de este foro. Y bueno, Benito Taibo va a coordinar esta sesión. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Él es periodista, divulgador, es historiador de México, es poeta, es novelista. Descubrí hace unas semanas que era cocinero también, que era chef, guionista de radio y televisión, y recientemente fue galardoneado en la FIL, ha sido funcionario en el INBA, en el INA, en Conaculta. Desde 2016 es director de Radio UNAM. Disfruten este foro que habla de nuestros medios, justamente del radio y la televisión en tiempos del virus. Muchas gracias, Benito, y se quedan en buenas manos nuestros invitados. Muchas gracias, querida Graciela de la Torre. Muchas gracias a la cátedra Inés Amor por haber organizado este foro maravilloso para hablar sobre los medios públicos. Quisimos titularlo El medio es el mensaje, como una pregunta, retomando la icónica frase de Marshall McLuhan, hecha en los años 70, en la que hablaba sobre cómo los medios tienen una forma especial de estructurarse. Tenemos un panel de lujo al cual agradezco inmensamente que estén con nosotros. Está con nosotros la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con nivel 2, expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, autora de los libros Radio e Ideología, Brecha e Inclusión Social, Telecomunicaciones y TIC en México y Monitorear la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el indicador cualitativo, Capital Informacional. Se encuentra en prensa su último libro, Ciudadanía, su más reciente libro, porque esperemos que no sea el último, Alma, y que haya muchos más. Ciudadanía Digital. ¿Qué es ciudadanía? Ha coordinado varios proyectos de investigación sobre comunicación. En el 2021 iniciará uno nuevo, Post-Internet, Perspectivas para México. Fue articulista en varios diarios y revistas nacionales, entre ellos El Financiero, La Jornada y la revista Proceso, entre otros. Actualmente es miembro del Consejo Universitario de la UNAM. Alma Rosa Alba de la Selva, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde. No, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Sí, mucho gusto de estar con ustedes, gracias. Es un placer. Por otro lado, desde España nos acompaña Daniel Martín Pena, doctor en comunicación por la Universidad de Huelva y máster en comunicación y educación audiovisual por esa misma universidad. Licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Extremadura. Profesor acreditado, doctor de la Universidad de Extremadura, impartiendo docencia a tiempo completo en los grados de comunicación audiovisual, periodismo, información y documentación. Director de Onda Campus Radio TV de la Universidad de Extremadura desde su creación en 2004. Presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, la ARU, y presidente de RIU, Radio Internacional Universitaria, red de redes, a la cual pertenece, por supuesto, Radio UNAM. Ha impartido conferencias sobre el fenómeno de las radios universitarias en Italia, Francia, Portugal, Argentina, México, Costa Rica, Paraguay y Colombia, realizando estancias de investigación en varias universidades latinoamericanas. Editor de los libros Las radios universitarias en América y Europa y Las radios universitarias más allá de la radio, las TIC como recurso de interacción radiofónica. Además, coautor de varios que son referente en la materia de la radio y la divulgación de la ciencia. La radio universitaria, gestión de la información, análisis y modelos de organización de 2016,
la divulgación científica, estructuras y prácticas en las universidades de 2017 y divulgación científica y función social en las universidades de 2018. Co-director de varios trabajos de fin de grado y de tesis en producción, así como miembro del tribunal de varias tesis relacionadas con el fenómeno de las radios internacionales. Gracias, Daniel Martín, desde Extremadura, que está con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Benito. Sabes que es un placer compartir contigo y volver a encontrarnos. Y nada, dispuesto a entablar un debate seguramente muy interesante con todos vosotros. Será sin duda enriquecedor porque también está con nosotros, y lo agradezco inmensamente, el doctor Jorge Bravo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor del libro El presidencialismo mediático, medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox, editado por Guernica UNAM en 2011. Actualmente director general de Digital Policy and Law, espacio especializado en el ecosistema digital, telecomunicaciones y radiodifusión. Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, articulista del periódico El Economista y la revista Proceso, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio. Se especializa en las áreas de nuevas tecnologías, telecomunicaciones y estructura de medios de comunicación, investigación de periodismo, comunicación política, comunicación social y gubernamental, economía política de la comunicación y la cultura. Profesor de la licenciatura en la Universidad de Tecnología Compiègne, en la Universidad de Sorbona, en la Universidad de Sorbona, en el Liceo Franco Mexicano. Espero haberlo dicho mínimamente bien, querido Jorge. Profesor en el posgrado de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación del CONACYT, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue coordinador general de Comunicación Social en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Jorge, bienvenido, buenos días. Un gusto estar contigo, Benito. Muchísimas gracias por la invitación, a Graciela de la Torre, a Lucía Meliá, que nos convocó, y desde luego a tan distinguidos colegas y quienes nos están viendo y escuchando. Venga, abrimos fuego directamente. Yo pienso que para beneficio de todos aquellos que nos están escuchando, viendo esta mañana, decir, ¿qué características debería tener un medio realmente público? ¿Cómo es el medio público de nuestros sueños dentro de nuestras cabezas? ¿Quién quiere comenzar? ¿Alma Rosa? Sí, está bien. Gracias, Benito. Sí, bueno, es un medio auténticamente público. Tendría que tener como una de sus características primordiales la de tener una función de servicio público, es decir, una función de interés para la sociedad, con tareas tan importantes como difundir la cultura, tener información precisa, objetiva, por supuesto veraz, oportuna, y cumplir tareas que otros medios no están interesados porque su visión es de rentabilidad. En este caso, bueno, el servicio público a su vez tiene una de sus principales características, es la de la universalidad. Tiene que ser un servicio que se ofrezca a todos en la medida de las coberturas que se tengan con estos medios, y puede ser combinado con emisoras de radio, por ejemplo, con coberturas locales, regionales, o con canales de televisión que tengan una cobertura nacional para cumplir con esta tarea. Pero además de esta importantísima función de servicio público, y que es definitoria de estos medios, estaría también otra muy importante, que es el pluralismo. Estos medios a veces casi son los únicos en la experiencia, diríamos, mexicana o incluso latinoamericana, que han ofrecido diversidad de puntos de vista. Yo diría que esto incluso en México ha sido muy reciente. Han ofrecido diferentes perspectivas ideológicas, políticas, y esta labor de dar espacio al pluralismo, más que dar espacio, de potenciarlo, de impulsarlo, tiene que ver mucho, o todo, con la construcción de audiencias, con la construcción de ciudadanía. Y además está totalmente relacionado con la libertad de expresión, que es uno de los temas de este foro. Entonces, bueno, el pluralismo es otra característica central, como también la diversidad cultural. En estos medios
se reflejan los diferentes componentes de una sociedad, quienes formamos parte de un país, en este caso México, con una diversidad pluriétnica, con muchas lenguas, con muchos componentes culturales, y si agregamos a esto una función sin fines de lucro, porque aquí para los medios públicos lo que hay no son ganancias económicas como el objetivo nodal, sino que su objetivo, podríamos llamarlo, alguna vez lo dijo un colega, ganancias sociales. Eso es lo que buscan estos medios públicos, que es una aspiración, un objetivo muy loable, muy importante, y pues todo esto, como se entiende, pues va sintonizado con la democracia, con sus avances, con sus pasos atrás. Y entonces, bueno, eso sería para mí un medio auténticamente público. ¿Quién quiere seguir? Daniel. Bueno, Dani, sí. por favor. Muchísimas gracias a la cátedra Inés Amor por haberme invitado y por compartir este rato con Alma y con Jorge, y por supuesto contigo, Benito. Y bueno, enlazando con lo que acaba de comentar Alma, estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría alguna pincelada más. Ella ha hablado de construir audiencia. Yo creo que un medio público, en este caso una radio pública, debe ser una radio que escucha a su audiencia y que la haga parte del mensaje. Hablando del mensaje, pues que haga parte también a la audiencia de ese mensaje. Es muy importante. Estamos en la época de escuchar a la gente y de ayudar a la gente. Ayudar a la gente, ¿a qué me refiero? Enlazo ya con el tema de la pandemia, que seguramente lo tocaremos después, pero lo enlazo porque es importante que los medios públicos, en este caso la radio, ayude a la gente a saber qué es veraz y qué no es veraz, a saber qué es desinformación y qué no es información. Porque muchas veces, como sabemos, estamos en la época de la sobresaturación informativa, en la infotoxicidad, que le llamamos por aquí, en el que estamos rodeados de fake news, de bulos, de falsas noticias. Entonces es bueno que los medios públicos pongan un poco de cordura en todo este desorden informativo que existe, ¿no? Y en el que muchas veces otros medios de otra índole contribuyen también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el medio público debe ser el que ejerza ese papel filtrante y que ayude a la gente realmente a poder acceder a una buena, me gusta llamarle una buena dieta mediática. Aquí hay mucha gente que ya ha acuñado ese término de dieta mediática, en la que la gente puede acceder a una información de calidad, veraz, objetiva, plural, diversa, enlazando con todos los conceptos que ha dicho Alma. Y un último apunte para ya pasarle la palabra también a Jorge. Ella ha comentado, Alma, lo de la universalidad. Para mí ese concepto es clave y además enlaza con mi terreno de investigación, que es el de la radio en la universidad, ¿no? La universidad es universal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la radio universitaria también ejerce un papel fundamental junto con la radio pública, ¿no? En esa función social, función de servicio público. Al fin y al cabo, la democratización de la comunicación, es decir, que todo el mundo pueda tener derecho a esa comunicación y a ese acceso a una comunicación veraz que le deben de brindar los medios públicos, ¿no? Que están financiados pues, con los impuestos de todos los ciudadanos, y creo que deben de ejercer ese papel por encima de cualquier otro, ¿no? Así que, bueno, seguramente entraremos en debate porque no siempre es así, por desgracia, pero sí que ese sería el medio público ideal, ¿no? En el que se recojan todos esos parámetros, esos ítems que ha mencionado Alma, además de estas cosas que he dicho yo que vienen un poquito a complementar esas características que yo creo que son definitorias de un medio público. Venga, muy bien. Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Pues mira, añadiendo a lo que ya atinadamente han comentado, yo quisiera decir algo que quizás sea lo primero y que obviamos. Lo primero que debe tener un medio público es un reconocimiento en la ley. Debe reconocerse que existe el medio público, las características que debe tener, sus atribuciones, en fin, lo primero es reconocerlo, porque no necesariamente ocurre en muchos países. Lo segundo es lo que siempre se ha esperado de un medio público desde que se fundó por primera vez en 1924 con la BBC londinense. El objetivo sigue siendo dar lo mejor de la cultura
al mayor número de personas o de hogares. Sigue siendo exactamente la misma aspiración. Y cuando digo lo mejor de la cultura, no me estoy refiriendo a las artes o a las bellas artes, sino a todos los niveles de la cultura, porque en cada nivel de cultura, la popular, las bellas artes, la mediática, ahora la digital, hay grandes paradigmas. Esos grandes paradigmas los deben ofrecer los medios públicos, porque tiene otra aspiración, que es elevar el nivel cultural de la población. Siempre un medio público, en esta universalidad, debe de aspirar a elevar el nivel cultural de la población, algo que no hacen los medios comerciales necesariamente. A veces los medios comerciales hacen exactamente lo contrario, bajar el nivel cultural de sus audiencias. Algo que tampoco debemos obviar es que un medio público México tenemos medios públicos de cobertura nacional en Reino Unido, en España, en Italia, en Japón, incluso en Estados Unidos, en infinidad de países, incluso de América Latina, los medios públicos tienen una cobertura nacional y, por ejemplo, en México eso no ocurre. Y hay otros aspectos muy importantes. Los medios públicos deben producir contenidos de calidad y a veces no tienen los recursos para producir contenidos. El contenido siempre es lo más caro de cualquier medio de comunicación. Y además, desde luego, una política editorial independiente. Es decir, un medio público no debe tener una cortapisa ni estar sometido a algún tipo de poder casi siempre público, desde luego comercial tampoco sería admisible, de tal manera que hemos sumado un ramillete de características que sí, lo pongo en el ámbito de lo ideal, pero hay muchos medios internacionales que lo han intentado. Bien, hemos esbozado de alguna otra manera entre los tres cómo sería un medio público ideal. Ahora entremos a la realidad, a la verdad verdadera o a la realidad. Esto quiere decir, el foro está dedicado a la libertad de expresión en este caso particular. Creo que desde su punto de vista, un medio público dependiente de un Estado, un gobierno, una universidad, es independiente, es un medio que responde a las necesidades del público o responde a las necesidades de aquellos que lo crearon. Y ahí sí podemos comenzar el debate con enorme gusto. Sí, pues Benito, si me permites intervenir ahora, yo diría que no del todo, no son en el sentido completo de la palabra independiente, porque hay alguna interferencia muchas veces de aquel que provee los recursos, aunque sean provenientes de impuestos, como decía Daniel, aquel que los provee, pues en la mayoría de los casos son instancias gubernamentales, son fondos públicos, pero hay allí una interferencia, por no decir a veces una intervención, que en algunos casos de la historia de los medios en México han llegado a llamarse incluso o ser entendidos como medios oficiales. Por fortuna eso es algo que se está alejando, pero sí tendríamos que recordar esa definición de la UNESCO sobre los medios públicos, que señala que son aquellos, los medios públicos, financiados, realizados, puestos a funcionar por la misma gente, por los mismos ciudadanos. Eso es lo que nos dice la UNESCO, pero como tú bien marcas, Benito, en la realidad, pues sí es frecuente alguna interferencia, alguna injerencia de aquellos que suministran los fondos y que están interesados en que estos medios pues den una información o tengan una postura sesgada. Esto no debiera de ocurrir y sí, como decía el colega Jorge Bravo, ¿verdad? En algunos casos sí se ha llegado a alcanzar estos ideales. Por supuesto, tendríamos que citar el paradigma de la BBC, ¿verdad? Donde incluso en ciertos momentos de la historia, pues los directores a cargo de esta corporación pública de interés nacional se han jugado la cabeza, se han jugado el puesto por defender esa independencia editorial y hacer de lado las interferencias. En ciertos momentos también la radiotelevisión española ha tenido momentos de
deslinde. Yo creo que Daniel nos puede ilustrar eso con mucha precisión, ¿verdad? Pero es un proceso mediante el cual hay que afirmar la independencia editorial, hay que buscar, tratar de acotar esas interferencias, pero en la realidad cotidiana de estos medios, pues es una lucha que se ha tenido que librar, ¿no? Y que tendrían que estar librando los ciudadanos también con estos medios, ¿verdad? Con los medios públicos. Sí, yo si te parece, Benito, continúo. Es así, la verdad es que lo has comentado tú también, Benito, en el terreno de la universidad sucede lo mismo. Es decir, muchas veces se acusa a radios universitarias de ser voceras del rector, cuando lo que tiene que ser una radio universitaria precisamente es representar no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad que la acoge y que muchas veces la financia, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy difícil a veces independizarse de esos poderes, pero el éxito de un medio público radica precisamente en intentar lograr esos niveles que a veces son como inalcanzables, pero que debemos de perseguir, ¿no? Aquí, lo comentaba Alma, la Radiotelevisión Española ha sido una suerte de batalla siempre entre el gobierno de izquierda y de derecha. Siempre que había cambios de gobierno, había cambios en las direcciones, se quería controlar el ente público a toda costa, el ente público de comunicación, la Radiotelevisión Española, y si se quiere controlar es porque realmente hay un poder importante de control al final del mensaje, ¿no? Del control de los mensajes que reciben los ciudadanos, cuando realmente ese medio tiene que ser de los ciudadanos, ¿no? Se crea para los ciudadanos y para, como decía Jorge, subir ese nivel cultural y extender el mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí no existe ese ideal. Yo no puedo decir que exista ese ideal. Existen algunas experiencias que permiten esa cierta separación de poderes, por decir una manera, del poder del que paga o que sustenta la emisora o el ente de comunicación, pero es complicado. Y yo lo vivo en el terreno de la universidad, y si lo extrapolamos a nivel nacional o a nivel regional es aún más complicado. Aquí ha habido muchos casos de televisiones regionales que son públicas, como en Telemadrid, que tuvo que cerrar después de muchos casos y bueno, ya ahora ha vuelto a abrir, pero muchos casos de denuncias de ciudadanos que no se veían representados por esa televisión. También ha sucedido en la televisión regional de Valencia. Muchas veces sucede esto, ¿no? Que realmente estas emisoras se convierten en voceras políticas, como dicen ahí en México, y dejan de representar realmente lo que debe de ser, ¿no? El otro día yo tenía una reunión con el nuevo director de Radio Nacional de España, que nos pedía colaboración porque entendía que la radio universitaria y la radio pública tenían que estar unidas, y me decía, lo que queremos son contenidos culturales, sociales, contenidos que la gente realmente quiera escuchar. No queremos el mismo contenido político, recrearnos en disputas, sino todo lo contrario. Queremos, lo que está demandando la gente es contenido social, diversidad, divulgación científica, y eso es lo que realmente tenemos que hacer, escuchar a las audiencias y ver qué es lo que quieren y hacerles parte, insisto, es importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay que apostar por emisoras que intenten independizarse de esa línea de presión que realmente existe, e intentar conseguir medios realmente públicos que representen a sus ciudadanos, ¿no? Sí, Benito, fíjate que déjame explicar por qué es difícil que exista la independencia en los medios públicos a partir del paradigma que mencionó Alma Rosa. La BBC surgió por una carta real, es decir, la creó la reina. La reina es la representante del Estado. El Estado, como tú sabes, es régimen, sociedad y territorio. Es independiente porque es del Estado. No depende ni del gobierno, no depende del parlamento, no depende de la reina, y además sus contenidos los pagan los hogares británicos porque se paga una tarifa.
algo que yo no imaginaría en América Latina o en México, que tengamos que pagar por ver la televisión. Desde luego hay muchas razones para decir que no son independientes. Si es de un gobierno, de entrada no es independiente. Pero hay varios tipos o hay varias clasificaciones de medios públicos. Por ejemplo, los canales del Congreso o los canales judiciales, que solemos decir médicos porque están financiados con el erario público, son mecanismos de rendición de cuentas. Son canales a través de los cuales debería de estarse informando el contenido legislativo, de qué tratan las iniciativas, de qué tratan las sentencias en el caso del canal judicial, y a veces quieren utilizar este tipo de medios públicos como cineclub, pero esa no es su función. Bastante trabajo tienen con explicar todas las iniciativas, con decir el perfil de los legisladores, con decir el sentido de los ministros o de los tribunales. Y también hay medios universitarios que son institucionales, en el sentido de que dan a conocer las tareas sustantivas como lo es la UNAM, que es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y desde luego el deporte dentro de esa difusión de la cultura. Y están otros tipos de medios públicos, que digamos serían los más públicos en el sentido de que tienen una oferta cultural, educativa o informativa. Entonces hay muchos medios públicos, muchos son más de transparencia y rendición de cuentas, otros son institucionales, donde en efecto no suelen ser críticos de los rectores en turno, por ejemplo, los universitarios, pero además los hay los federales y además los hay los estatales. Es decir, hay una polisemia de medios que es muy difícil decir que todos son independientes porque todos tienen un diseño muy distinto. ¿Me permites, Benito, hacer un comentario con respecto a lo que... Por favor, por favor. Okay. Bueno, creo que no hay que confundir lo público con lo gubernamental. En nuestro país se confunde mucho eso. Se habla de que son recursos públicos los que se utilizan y en consecuencia los medios que se sostienen con esos recursos son públicos. No es así. Lo público es lo ciudadano. Esa es la acepción que tendríamos que darle. En el caso de la BBC, cierto, la reina, el parlamento, las áreas, instancias del Estado británico tienen una participación en la BBC, pero el canon, que es el impuesto que se paga, lo cubre la audiencia y entonces eso sostiene en buena parte, además de los recursos del erario público, eso ha sostenido a la BBC. Y entonces se establece una correspondencia, una relación con los escuchas, con los televidentes y la corporación pública de interés estatal, ¿verdad? Entonces, creo que en México se da mucho esa confusión y a veces de manera, ¿cómo decirlo? Buscando una conveniencia política, ¿no? Son públicos porque son gubernamentales. Y lo público, desde la tradición democrática, liberal, es lo ciudadano, lo ciudadanizado. Y nada más citaría en cuanto a la estructura de la BBC o BBC, ¿verdad? Sus consejos internos están integrados por miembros de la audiencia. Eso creo que es lo que no hemos tenido, entre muchas otras cosas, en México. Se ha invitado durante largos años y pues he visto los organigramas de la BBC desde hace mucho tiempo, donde aparece un televidente, aparece un radioescucha y ahí pues comenta, señala aquello que le parece bien en su calidad de audiencia, no de experto, no de funcionario. Entonces, no hay que confundir lo público, que es lo gubernamental, con lo auténticamente público, que es lo ciudadano, ¿no? Entonces, esa acotación, Benito, gracias. No, por favor, me parece importantísimo. A ver, hoy en día la libertad de expresión tan llevada, traída, que además tiene factores aledaños que la complican de muchas maneras, como por ejemplo lo políticamente correcto, que hace 20 o 25 años no existía. ¿Cómo
¿Cómo podemos asegurar o prefigurar una libertad de expresión que funcione para todos, sin caer en excesos? Estamos viviendo en tiempos polarizados, en tiempos de erizamiento social, particularmente en México, querido Daniel, es muy, muy complejo. ¿Qué podemos decir sobre libertad de expresión en nuestro país? En nuestro país y en España, porque claro, no vamos a quitar de en medio también el tema. Bueno, para nosotros la libertad de expresión es un asunto fundamental que abordamos de manera transversal y de manera seria con todo nuestro estudiantado, más en el tiempo actual en el que las redes sociales, mucha gente se esconde bajo las redes sociales para abusar de esta libertad de expresión muchas veces, ¿no? En el sentido de, como dice aquí la Constitución en el artículo 20, ¿no? Dedicado a la libertad de expresión. Los medios públicos yo creo que deben de ser galantes de esta libertad de expresión, y yo decía eso siempre, ¿no? Que hay que escuchar, por eso decía que hay que escuchar a la audiencia, porque la audiencia, si al final no escuchas a la audiencia va a reaccionar de otra manera y puede ser peor puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo creo mucho y firmemente, y lo hablo muchas veces con una colega mexicana, con Hilda Saray, en la defensoría de las audiencias es fundamental en los medios públicos y en las radios universitarias. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a la audiencia. La audiencia tiene que poder expresarse y tú le tienes que dar los cauces para poder expresarse, porque si no le damos los cauces, al final vamos a perder esa idiosincrasia que deben de tener nuestros medios, ¿no? Entonces hay que darle los canales. Y si le damos los canales, seguramente nos estemos acercando más a esas características que hemos hablado al principio. Si damos los canales a audiencia, porque estos son medios públicos, y me ha gustado la acotación que ha hecho Alma Rosa, medios públicos ciudadanos. Entonces, si son medios públicos ciudadanos, tienen que tener la premisa de la libertad de expresión. Ya sabemos que la libertad de expresión finaliza donde lo aguanta todo, hasta el respeto, ¿no? No hay que perder nunca el respeto, como digo yo. Todos se pueden decir muchas cosas, pero la libertad de expresión tiene que estar recogida en nuestros medios, y la mejor manera de recogerla es a través de esas defensorías de las audiencias, ¿no? Y en hacer parte a la gente. Entonces, yo creo que la radio universitaria lleva años haciendo esto, practicando este tema de hacer parte a la audiencia, y nos está dando resultados muy buenos, por lo menos aquí en España, y me consta que en algunos países de nuestra red, con los que, bueno, Benito sabe, somos 20 países en la red, hay distintas realidades en cada uno de los países, pero sí que estamos intentando primar la libertad de expresión, y también enlazada con la democratización de la comunicación. Al fin y al cabo es empoderar a la gente en el uso de estos medios para que puedan ejercer realmente la libertad de expresión y que también puedan acceder a la información veraz, que insisto, para mí ese es un tema fundamental hoy en día, acceder a la información veraz. Entonces, yo creo que son temas que van enlazados y que debemos de defender siempre la libertad de expresión, hasta el punto del respeto, siempre, lo digo así, pero creo que nuestros medios, por lo menos en la universidad, se está trabajando muchísimo ese asunto. Sé que en algunos medios públicos también se cuida mucho el tema de la defensoría de las audiencias, que está muy enlazado con este asunto bajo mi punto de vista. Sí, Benito, ¿puedo comentar algo? Suscribiendo lo que ha dicho Daniel, coincido con él por completo, pero agregaría en cuanto a los intercambios que existen actualmente de crispación. En muchos países, a propósito de la pandemia, se ha desatado este intercambio iracundo, ¿verdad? O mensajes de odio, en fin, ¿no? Y en México también. Bueno, lo que podría decir es que los medios públicos aquí tienen un papel fundamental, porque lo que se necesita es elevar el nivel de esos intercambios para que se conviertan, se transformen en ejercicios de deliberación pública. Y eso es fortalecer a la propia libertad de expresión y fortalecer el tránsito hacia la democracia. Entonces, en muchos intercambios, ya sea en las redes sociodigitales o por otros medios, lo que vemos son mensajes ofensivos o que reflejan podríamos decir, una insuficiente o
deficitaria cultura cívica, si así le podemos llamar. Entonces, creo que los medios públicos ahí, con sus programas de calidad, con sus visiones plurales, pueden contribuir a elevar el nivel de estos intercambios y que se transformen en deliberación, ¿no? Y solo los medios públicos pueden lograr eso. Yo estoy convencida, ¿no? Gracias. Jorge, por favor. Sí, gracias. Desde luego que los medios públicos deben y tienen que ser, y a veces tienen el mandato legal de ser la gran plataforma de libertad de expresión. Es ahí donde se debe ejercer sin cortapisas, independientemente de cuán crispada puede estar una sociedad, porque de eso se trata, de que el debate, las posturas, el pluralismo político, ideológico y cultural se vierta, se escuche, se recupere en los medios públicos. También la palabra pública es conflictiva, no solo tiene que ver con los ciudadanos, tiene que ver con lo que se genera en el espacio público, y a veces lo público también es gubernamental. A veces decimos que tienen que ser espacios ciudadanos, como si los políticos pertenecieran a otro planeta y no fueran ciudadanos. Ellos llegaron siendo ciudadanos y después se convierten en políticos y en burócratas que a veces se les olvida que fueron ciudadanos y que van a volver a serlo. Todos somos ciudadanos y cumplimos con una mayoría de edad y ciertos requisitos. Entonces, yo diría que son medios ciudadanos, pero profesionales. Para mí esa es la gran distinción. Y claro que debe de tener mecanismos de participación ciudadana, consejos que permita que precisamente especialistas en una gran diversidad de temas sean los que evalúen las políticas, los contenidos y la administración de estos medios públicos. La palabra público es tan conflictiva que en países como Argentina o Venezuela están mal vistos los medios públicos. Ahí no gustan los medios públicos, precisamente porque lo público ha sido cooptado por los gobiernos en ese momento. Es la percepción que se tiene. A mí me parece que algo que garantiza la independencia de los medios públicos es que los medios deben ser lo más parecido a universidades, a formadoras del talento, de los productores, de los periodistas, de los realizadores que van a hacer esos contenidos. Eso me parece que tiene una función que poco se ha dicho, de que los medios son casi universidades, son formadoras. Muchos de los grandes artistas británicos que están en Hollywood se formaron en la BBC. Artistas famosísimos se formaron en la BBC. Es una gran universidad y esto también ocurre en muchos medios de comunicación. Yo creo que si se facilita el debate, se tiene que facilitar. Si tienes todas las posturas en los medios públicos, estás cumpliendo con tu función. Pero déjame, te doy un dato final para cerrar mi participación. No tenemos duda de la importancia de los medios públicos, pero las 3 televisoras comerciales en México tienen el 99% de la audiencia y todos los medios públicos en México tienen el 1%. ¿Por qué le preocupa a un gobierno, a los gobiernos mexicanos, tener el control sobre lo que se dice en 1% de la audiencia? Esa sería una pregunta que me gustaría que me respondieran los gobiernos. Sí, porque está claro que no la podemos responder nosotros. Tienes toda la razón. Tengo muchas cosas en la cabeza. Creo que es muy importante lo que están contando y cómo estamos contándolo, cómo debería ser un medio público, cómo debería comportarse un medio público. Y pienso en la revolución que está hoy en marcha, la revolución de las mujeres, que creo que es importantísima en todos los sentidos. Y yo pregunto, ¿qué tanto los medios públicos deben acercarse a los lenguajes inclusivos? ¿Cómo debemos cambiar este chip que tenemos dentro de nuestra cabeza para empezar a tener en cuenta esto que está sucediendo en las calles y que sin duda está transformando al mundo? Está apagado tu micrófono, Alma, perdón.
luego se filtran sonidos externos, ¿no? Sí, decíamos que en la medida en que estos medios sean medios más cercanos a los ciudadanos, o incluso que los ciudadanos estén integrados en sus estructuras internas, son medios más sensibles a lo que ocurre en la sociedad, a movimientos sociales, a inquietudes sociales, y entonces tendrían que estar también muy conectados con esas realidades, con esas problemáticas tan complejas que existen en este mundo del siglo XXI, y tenerlas presentes en sus contenidos todo el tiempo, y utilizar también, acercarse a sus lenguajes, a sus formas de entender el mundo. Forma parte de su visión de diversidad cultural, que es también fundamental, ¿no? En su estructura, en su concepción de estos medios, Benito. Yo pienso igual que Alma, ¿no? Un medio público debe reflejar la sociedad que lo acoge, ¿no? Y ahora mismo la sociedad está en evolución y golpeada por una pandemia nunca antes vista, ¿no? Y que ya venía cambiando, una sociedad cambiante en la que las mujeres están alzándose, están empoderándose, y es necesario que los medios reflejen eso. Y de hecho nosotros, cuando tú bien lo sabes, hicimos los estatutos de la nueva red, que por cierto, voy a contar una pequeña anécdota, bautizaste tú, Benito, la RIU. En esa, no nos lo planteamos de otra manera. Cuando hicimos los estatutos los hicimos con lenguaje inclusivo, totalmente. Lo pensamos desde el principio, y la RIU, nada más constituirse, puso a funcionar una comisión de igualdad y diversidad de género. ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad está demandando, y el medio público debe reflejar lo que la sociedad le dice, lo que la sociedad está hablando. Pues entonces no podemos estar con unos parabrisas aquí sin ver lo que sucede. Tenemos que estar amplio de miras, atender a esa diversidad que decía Alma al principio, y ver lo que está sucediendo y adaptarnos a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, puedo contar que estoy realizando una investigación con una colega de cómo los medios han reflejado el tema de cómo han intentado reflejar el tema de las personas mayores, la situación que han vivido las personas mayores, que son la población de más de 65 años, es la más golpeada por la pandemia. Y nos hemos dado cuenta que aquí el medio público, Radio Nacional de España, ha intentado, a través de su programación, proteger a estas personas mayores, cosa que no ha sucedido con otros medios de índole privado. Son unos resultados que estamos analizando a partir de escuchar los programas de radio que se han hecho durante los 3 meses de confinamiento aquí en España, y hemos visto eso, ¿no? Cómo el medio público, a través de su programación, ha intentado proteger, entre comillas, a esa población que era la más golpeada, ¿no? A través de la programación de otro tipo de contenidos que les alejasen del día a día que se vivía con otros medios, se recreaban con el número de muertos, con la situación en las residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Pues el medio público no lo ha hecho así. Entonces eso refleja realmente que los medios públicos tienen que ver lo que sucede a su alrededor y adaptarse, ¿no? Intentar realmente reflejar, ¿no? Esa sociedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema de las mujeres es fundamental. De hecho, la mayoría de medios, yo tengo el gusto de conocer a la editora de Igualdad de Radio Nacional de España, y es un tema capital ahora mismo, el tema del lenguaje inclusivo, la igualdad, la diversidad, todo eso es capital ahora mismo. Jorge, ¿tu opinión? Sí, muchas gracias. Yo creo que los medios públicos son los espacios donde más sensibilidad existe de esta equidad, de esta igualdad, de manejar lenguajes y plantillas donde tengan más presencia las mujeres. Nuevamente tienen la función del pluralismo político, cultural, social, pero además, y tenemos el mandato en la ley, de integrar a las minorías. Las minorías deben tener espacios. Cuando digo minorías, no solo me refiero a nuestras comunidades autóctonas o originarias. A veces las oposiciones también son minorías, de tal manera que se pueden integrar. Debe de haber equidad de género y desde luego no discriminación. Los medios públicos
son los medios donde más mujeres han tenido la responsabilidad de dirigirlos o administrarlos. Los medios públicos es donde yo he visto más mujeres en las salas de redacción, productoras y realizadoras. E incluso existen mecanismos como estas editoras de género, editoras que revisan que las notas y el contenido tengan un lenguaje incluyente, que no se privilegie un lenguaje machista de solamente los hombres. Y hay estos roles que son nuevos, que surgieron en los medios impresos, pero que también los hay en los medios electrónicos. Yo creo que son los espacios más sensibles, hace falta mucho por trabajar, pero hay que incluir a todos, no nada más son las mujeres. A lo mejor es políticamente incorrecto, pero el verdadero sector vulnerable de una sociedad son los niños. Y es precisamente los niños al que hay que cuidar más qué se les va a decir, a qué hora se les va a decir y cómo se les va a decir. Por supuesto, no podemos... por favor, Daniel. Y como anécdota, no olvidemos que la radio es un medio femenino. Para mí la radio es un medio femenino. Por excelencia. Y, a ver. Ha habido multitud de directoras y de grandes directoras de medios que han llevado a los medios a una gran cota, ¿no? Y para mí, lo dicen muchos radialistas por ahí, la radio es el medio femenino por excelencia. No. En estos tiempos oscuros en que nos ha atacado el bicho, que tenemos un pequeño apocalipsis todos los días, tendremos que hablar inevitablemente de la covidianidad, que es un término que acabo de escuchar y que me parece que puede empezar a explicar estos tiempos nuevos y la nueva normalidad. ¿Cómo tendrán que adaptarse los medios al mundo que estamos teniendo entre nuestras manos y el que vamos a heredar, porque será sin duda un mundo distinto? ¿Qué opinan de ello? Sí, bueno, pues por mi parte yo creo que es uno de los grandes retos ahora, no solo de los medios públicos, sino de todos los medios, muchos de ellos que ya están funcionando desde las redes sociodigitales, desde el ciberespacio. Y entonces, pues hay que pensar en qué tipo de audiencias o bien incluso de usuarios, en ciertos momentos más bien habría que hablar de usuarios, porque los medios llamados ahora clásicos, entre ellos la radio con su gran arraigo, con sus fortalezas. Me gustó mucho eso que dijo Daniel, de un medio femenino, por cierto, ¿verdad? La radio es un gran medio, ¿verdad? Me tocó trabajar mucho tiempo en él como reportera, ¿verdad? De noticias. Y bueno, hay un ejercicio de creatividad que no termina en la radio y que ahora se está involucrando en los espacios digitales. Entonces, bueno, los medios, pienso que en estos espacios de cotidianeidad, pues se están reinventando, mientras también se están reinsertando y transformándose en los horizontes de la revolución 4.0, que vienen con desarrollos como el Internet de las Cosas, que bueno, ya está aquí, ¿verdad? La inteligencia artificial, la 5G, estos nuevos entornos que se están ya anunciando y cuyos proyectos no se han detenido ni por la pandemia, ¿no? Entonces se tendrá que hacer un ejercicio de reinvención, yo diría, y de acercamiento al mismo tiempo para estas audiencias convertidas en usuarios, y la época de las multipantallas. Son grandes retos, retos tecnológicos, retos profesionales y de acercamiento definitivamente con audiencias también en plena transformación, Benito. Yo creo, lo del medio femenino lo digo porque la radio tiene otra sensibilidad, como decía antes Jorge, la radio tiene esa sensibilidad especial que no tienen otros medios, ¿no? Y yo creo que el contexto actual que le llaman de la nueva normalidad, que me gusta muy poco, añoro la vieja normalidad, no me gusta nada esta nueva normalidad, pero bueno, así la han bautizado. Yo diría que la nueva normalidad ha traído consigo una revolución de los contenidos. Yo creo que es necesaria
que la radio está en una encrucijada, ya no solo la radio pública, sino la radio en general está en una encrucijada que obliga a una revolución de los contenidos. Una revolución de los contenidos porque ya hemos visto que la tecnología la tenemos ganada, ¿no? La radio se adaptó en su día a la llegada de la televisión, se ha adaptado perfectamente a Internet, ha creado el formato podcast, ha acabado de explotar ahora en el tema de la pandemia. Y yo creo que lo que se debe de demandar en esta situación, la encrucijada actual, es el tema de los contenidos. ¿Qué le vamos a contar a la gente? Eso es fundamental. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué le vamos a contar a la gente? Porque la gente ya no es el oyente pasivo. Ya estamos hablando, como decía Alma, de usuarios. Y yo ya hablaría incluso de prosumidores. El concepto este de prosumidor, de prosumer, estamos hablando de una audiencia que te va a demandar algo más. Y quizá ahí tenemos que empezar a poner al aire otro tipo de contenidos, y con esa tecnología que yo creo que la radio la ha sabido adaptar muy bien. Muchos discuten que si los podcasts son radio o no son radio. Al final es audio, es sonido, y es la forma de conectar con el otro que está al otro lado escuchando. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Qué contenido vamos a poner ahí? Y cómo vamos a interactuar con esos prosumidores que están al otro lado y que quieren también ser parte del mensaje. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos con esta nueva normalidad, y que era una cosa que estaba ahí incipiente siempre, y que yo creo que en esta pandemia ha acabado de explotar, ¿no? Porque se han visto, yo ya escuchaba por ahí que no sé cuántos millones de podcasts andan circulando ya por el mundo. Tenemos que ver qué contenido estamos poniendo ahí, ¿no? Y si realmente estamos dando satisfacción a nuestras audiencias, ¿no? Bien. Querido Jorge. Sí, desde luego que los medios están en una gran encrucijada de adaptación. La primera de ellas es la tecnológica, y creo que los medios públicos incluso se han adaptado mejor a los medios privados, a los cambios tecnológicos, y puedo incluso afirmar, como es el caso de México, que les va mucho mejor y tienen mayor contacto con las audiencias, los públicos o los usuarios, que con sus señales radiodifundidas, que tienen a veces un poco alcance o una cobertura. Por eso es importante que los medios públicos sean estas universidades de los medios, de los contenidos, para que vayan produciendo estos nuevos lineamientos. Son nuevos lineamientos de todo. Ahora no es fácil referirse a las mujeres, a las minorías, hablar de terrorismo. Siempre tenemos que utilizar el lenguaje más apropiado, precisamente porque se han adaptado. Y algo que mencionaba hace unos minutos Daniel, tenía que ver con escuchar a las audiencias. Para los medios públicos no ha sido fácil escuchar a las audiencias, a veces porque no tienen los mecanismos de participación ciudadana, y porque la medición de las audiencias es casi inalcanzable para los medios públicos. Pagar por estos estudios, medirlos, yo conozco a muy pocos medios que lo pueden hacer, porque es realmente prohibitivo. Pero ahora con las tecnologías digitales sí se puede medir. Ahora sí se puede saber. Los medios privados nos han engañado durante décadas diciendo que nos dan lo que el público pide. Eso nunca ha ocurrido. Y los medios no saben exactamente qué es lo que el público o la audiencia pide, pero sí hay criterios, hay principios, hay valores, y eso es lo que hay que ofrecerles. Casi que hay que ofrecer exactamente lo que no dan los medios comerciales, y hay muchísimos temas de los cuales son responsables los medios públicos. Si los medios públicos cumplieran con todo que tienen que dar a sus públicos, a sus audiencias, porque yo no podría decir que es una audiencia, son muchas audiencias, no tendrían espacios en sus parrillas para cumplir. Es muchísimo, es inclusión, es ciencia, es arte, es medio ambiente, es salud. Son tantísimos temas que realmente tienen una enorme oportunidad de acercarse y adaptarse a todo lo que está ocurriendo, pero no necesariamente tienen las posibilidades para hacerlo.
Creo que es un tema sin duda importante este. Las audiencias están compuestas por microaudiencias. La gran audiencia tiene que ver con muchas pequeñas audiencias. ¿Quién debería integrar los consejos de programación de los medios públicos? ¿Cómo deberían hacerse estas parrillas de programación en los medios públicos? Escuchando la opinión de quién, de la opinión pública, el público, de los expertos, de los especialistas. Y yo les pregunto, Sí, Benito, pues es una gran interrogante esta, que resume muchos de los puntos de vista que aquí hemos comentado contigo. Entonces, bueno, yo por una parte diría que si se integran a los consejos internos, como decíamos, audiencias, usuarios y como bien decía Daniel, prosumidores también, ¿verdad? Pero como integrantes, con participación en la toma de decisiones, no solo a título de consejos consultivos, que es lo que hemos tenido en México. Bueno, yo formé parte del canal del Congreso del primer consejo consultivo, estuve ahí 8 años y se hacían propuestas, un código de ética, se hizo una propuesta, cambios programáticos, pero bueno, los legisladores no autorizaban. Y entonces, ¿de qué habían servido tantas deliberaciones y sugerencias o recomendaciones? Entonces, tienen que integrarse estos consejos consultivos con, una vez más, miembros ciudadanos que ofrezcan un punto de vista fresco, aquello que piensa el ciudadano de esos medios, aquello que necesita ese ciudadano y que tenga una participación efectiva adentro. Esto también nos lleva a hablar de los consejos consultivos que ahora en México, de acuerdo al nuevo marco legal, pues tienen que existir obligatoriamente, pues siguen siendo consejos consultivos. Entonces, en teoría, eso está muy bien. Decía Jorge, bueno, pues la ley tiene que registrar, pero yo digo, bueno, a veces hay una redacción muy pulcra en la ley, pero no se materializa, ¿no? Se tiene que materializar y tiene que haber un cambio. Entonces, se necesita que esos consejos consultivos se transformen en consejos donde haya también discusión, donde haya presencia de los ciudadanos y que eso tenga una repercusión en la toma de decisiones, porque de no ser de otra forma, pues no vamos a avanzar mucho en esto, ¿no? Yo, en la línea de Alma, y tomando sus palabras, es pasar de los consejos consultivos a los consejos ejecutivos, donde realmente haya un poder de ejecutar lo que ahí se delibera y lo que ahí se decide. Y evidentemente yo creo que esos consejos deben de ser armas, entre comillas, que empoderen a la audiencia, a esos prosumidores, pero que también estén ahí representados los trabajadores de los medios, que muchas veces son los grandes olvidados. Aquí en España ha sucedido muchas veces que trabajadores de los medios de comunicación de los medios públicos no se ven representados por sus medios. Eso es un verdadero problema. Entonces yo creo que esos consejos tienen que integrar evidentemente también a parte de ese cuerpo de trabajadores, de periodistas, de comunicadores. Y sin duda la audiencia. La audiencia tiene que verse empoderada a través de esa representatividad en estos consejos, que el éxito de ellos va a ser pasar de consultivo a ejecutivo. Entiendo yo que ahí está la clave la clave del asunto, ¿no? Sí, yo creo que hay un paso previo incluso a los consejos, que es propiamente un mecanismo, uno de tantos que hay de participación ciudadana. El medio, ya sea radio o televisora, debe tener una política pública de radiodifusión, debe tener la gran visión de qué quiere proyectar. Y a partir de eso, entonces los consejos ciudadanos pueden funcionar mejor. Por cierto, no son consejos o no deben ser solo consejos de programación, no, deben tener una función más amplia que tenga que ver incluso con la administración, con cómo se están ejerciendo los recursos públicos y cómo es su evolución tecnológica. Estos consejos ciudadanos deben participar también en otro consejo que hay, que son las juntas de gobierno, porque tienes a los consejos ciudadanos por un lado y tienes a las juntas de gobierno por otro, donde están los funcionarios públicos de las principales secretarías de Estado del país, donde realmente son los que están tomando las decisiones.
Estos consejos no basta con que sean ciudadanos, desgraciadamente. Necesitamos ciudadanos comprometidos. Yo creo que aquí todos hemos visto que hay consejeros que no se comprometen. En la BBC o en Francia, los consejeros tienen un enorme reconocimiento social y en México los ciudadanos que participan en los consejos no son importantes. Y desde luego se requieren recursos para que estos consejos cumplan con su función social. También necesitan alfabetizar, también requieren hacer eventos, también requieren hacer investigación. No es acudir cada 2 meses a una reunión, ese no es el trabajo de los consejos ciudadanos, y de mencionar y hablar de un orden del día. Es mucho más lo que se tiene que hacer, y la verdad es que sus atribuciones y las funciones, por lo menos en el caso de México, son muy débiles. Y también necesitamos autoridades que no los tengan solo de adorno, y necesitamos relación interna para que exista vinculación entre lo que dice un consejo y lo que hace un medio. Importantísimo lo que están diciendo. Alma Rosa ya lo prefiguró un poco, cómo debe cambiar el marco normativo en las leyes, pues, para que los medios públicos tengan mayor opciones de financiamiento, por ejemplo, que tengan acceso a nuevas tecnologías que muchas veces no lo tienen. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacer que los medios públicos, obviamente reuniéndose en asociaciones, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuál es la labor del medio público para hacer, como en otros muchos países, este lobbying necesario para que los recursos puedan llegar a ellos? Sí, bueno, en cuanto a qué se tendría que hacer a nivel del marco legal, pues sí hay muchos pendientes todavía, Benito, muchos que habría que revisar, muchas reformas que hacer. Por ejemplo, una fundamental sería una reforma al artículo 6º constitucional, donde se definen a los medios, todos, como de servicio público de interés general. Quedó, como decía hace rato, muy bien la redacción, pero no fue reglamentado ese artículo 6º, entonces no se puede materializar, no se puede hacer efectivo. Y la noción de servicio público para todos los medios es capital, y sin embargo eso no lo tenemos a la vista. Luego también creo que habría que redefinir a los medios públicos. Desde lo que hemos estado comentando aquí, creo que hay algunas pistas importantes más, pero tendrían que quedar definidos con mucha mayor precisión, pues para que nunca jamás sean entendidos o utilizados como medios gubernamentales o hasta medios oficiales, que decía hace rato, pues llegó a ser esa situación, ¿no? Un asunto más que creo que es muy importante sería, a nivel del marco legal, pues presentar una situación de equidad entre los medios públicos que todavía no tenemos, porque desde mi punto de vista lo que tenemos hasta ahora, en la mayoría de los casos, y con honrosas e importantes excepciones, son medios de gobierno, medios gubernamentales. Entonces decía, algo que también se tiene que modificar es las condiciones para conseguir las concesiones, es decir, las autorizaciones para transmitir, y las condiciones de financiamiento para estos medios. Los llamados medios públicos hasta ahora, los medios educativos, culturales, en esta diversificación que tienen, pues han sufrido de asfixia financiera durante décadas, con una política del Estado que ha privilegiado el esquema comercial y que a sabiendas de ello, pues ha dejado a los medios con fin no lucrativo en una situación de ahorcamiento financiero, ¿no? Entonces, esto tendría que modificarse. Cuando uno revisa las condiciones de otorgamiento de las frecuencias, son muy dispares, son inequitativas. Se ha privilegiado, una vez más, a los medios comerciales. Y entonces, esto también tendría que cambiarse. Y habría también que pensar mucho, pienso, en estas modificaciones para
las estructuras internas, de modo que se pueda formar parte de las mismas a ciudadanos, a miembros de las audiencias. Creo que también habría que repensar el esquema, ya lo decíamos, de los consejos consultivos, como también de los defensores, las defensorías de audiencia, que yo diría hasta ahora están en el papel, pero si tomamos en cuenta que en México buena parte de las audiencias no se asumen como tales, necesitamos audiencias críticas que realmente demanden derechos de defensores de las audiencias y no que estén las figuras a nivel legal puestas allí. Es un avance, es un logro, lo reconozco, pero en el terreno de los hechos, las audiencias no se asumen como tales, incluso muchos ciudadanos no se asumen como sujetos de derechos, y necesitamos esas audiencias críticas que estén observando a los medios, que haya más observatorios de medios y que no se proceda desde una visión de especialistas solamente en estos consejos y en estas defensorías, que son los que saben, que son los que conocen las leyes. Yo pienso, estoy segura, que hay muchos ciudadanos que tienen toda la capacidad, por supuesto, para estar ahí y para opinar y para poner en duda y para proponer. Gracias, Benito. Bueno, voy a hablar de varias cosas porque Alma me ha dado pie a varios asuntos que tenía por aquí apuntados y que me gustaría rescatar en algún momento, así que voy a aprovechar. El reconocimiento es el gran talón de Aquiles que tenemos aquí en España, por ejemplo. Aquí hay una legislación que data de 2010 en el que ni se menciona, por ejemplo, a las radios universitarias. Es una gran lucha que tenemos aquí hace tiempo y, sin embargo, sí que se menciona a las radios comunitarias, pero las condena prácticamente al ostracismo porque no les permite un acceso digno a algunos recursos mínimos para poder mantenerse al aire. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablar de la situación en España y me ha dado pie, Alma, a poder hablar del tercer sector de la comunicación, donde encontramos a todas las radios ciudadanas, todos los medios ciudadanos, comunitarios, medios donde también podemos situar en parte a las radios universitarias y que están condenados muchas veces a desaparecer porque no tienen ese reconocimiento que les dé el aval ni tienen la posibilidad a veces de acceder a frecuencias de emisión a poder emitir de manera legal porque no pueden competir de tú a tú con medios de índole comercial y es complicado, ¿no? Es una situación muy complicada y el reconocimiento, como había dicho Jorge al principio de este conversatorio, cuando intentábamos definir a través de unas características a lo que era un medio público, es fundamental ese reconocimiento. Si no hay ese reconocimiento y además después no hay un acceso a recursos, no vamos a poder cumplir esa misión realmente de medio público, ¿no? Y después también hablabas de conseguir una audiencia crítica. Yo que soy un firme defensor de la unión de estos dos conceptos que son la educación y la comunicación, soy doctor especializado en educación y comunicación, creo que es fundamental trabajar con las pequeñas audiencias, con las audiencias pequeñas me refiero a esos niños, a esas niñas, trabajar desde edades tempranas en educarle en el consumo de los medios, en la alfabetización mediática. ¿Para qué? Para que en el futuro tengamos una audiencia crítica, que sepa mirar con distancia los medios de comunicación y que sepa perfectamente, por ejemplo, distinguir lo que es una fake news de lo que no es una fake news y que realmente tenga esa mirada con distancia, ¿no?, de lo que le están contando. Entonces yo creo que me ha gustado que sacase ese tema porque lo quería traer a colación en algún momento y yo creo que la alfabetización mediática, la educomunicación son fundamentales unidas al concepto de radio pública, de servicio público. Sí, el tema de la suficiencia presupuestaria de los medios públicos, estoy seguro que es el tema más importante, no solo en México, sino en todos los países, aún de la BBC, que tiene no solo el canon, sino también recursos públicos, todos los días le hace falta más dinero. Y tiene que ver también con el diseño institucional. Normalmente varios de las personas que dirigen los medios públicos son nombrados pues, desde la presidencia de la República. Y eso no te da ninguna garantía de que vas a tener presupuestos. Otra opción un poco más
favorable sería que el Senado hiciera los nombramientos, porque ahí hay un juego de fuerzas políticas más interesante. En México, en el caso del sistema público de radiodifusión, dice que debe de haber suficiencia presupuestal, lo dice ahí. La Cámara de Diputados debería de otorgar esta suficiencia presupuestal, está incluso mencionado en las leyes. Pero suficiencia presupuestal, ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los programas y cuáles son las políticas de los medios públicos? A veces no los conocemos. Es decir, ¿para qué quieres ese dinero? El dinero sirve para producir contenidos y para hacer periodismo de investigación y para tener una actualización tecnológica. Y claramente los gobiernos no quieren que haya contenidos porque les vas a quitar audiencia a los medios comerciales, no quieres periodismo de investigación porque vas a expresarte de lo que está haciendo el gobierno, y tampoco la actualización tecnológica que te permitiría realmente hacer muchísimas cosas. Y hay otras formas que no se han explorado para el caso de México, y es que el regulador también debería de tener programas y asignar recursos. En Reino Unido, en Estados Unidos, el regulador da dinero todo el tiempo a medios públicos, pero lo haces sobre convocatorias, sobre proyectos, actualización tecnológica, es decir, los apoya. Y hay algo que les causa mucho escozor a nuestros legisladores, en el caso de México, es que existan porcentajes de ingresos en el caso de publicidad. Esto es muy espinoso, porque hay que encontrar el porcentaje mágico y que todo se reinvierta. Lo que pasó con la televisión española, que cuando se abrió a la publicidad, al mismo tiempo bajó la calidad de los contenidos. Y cuando solo tienes recursos públicos, aumenta la calidad. Pero es indudable que necesitas recursos adicionales. Y si no lo haces con una fórmula, con lineamientos muy estrictos y que todo se reinvierta, pues nunca vas a tener ese dinero que tanto te falta para lo que más necesitas, que es producir contenidos, hacer periodismo de investigación y estar siempre a la vanguardia. Bien, está bastante claro, el medio es el mensaje, lo hemos contado aquí. Yo estoy convencido de que el mundo necesita medios públicos, porque las visiones que desde ahí se producen generan comunidad y generan conciencia crítica, o por lo menos esa es la labor que nosotros tenemos desde nuestra radio. Vamos a ir cerrando. Yo quiero ver si podemos ir haciendo un poco conclusiones. Es para mí un inmenso privilegio poder estar aquí esta tarde y les agradezco muchísimo a los tres que hayan aceptado. ¿Alguna conclusión, algún mensaje final que podamos lanzar a nuestro público? Que por cierto, nos escribieron ya diciendo, para solucionar los problemas actuales hay que hacer comunidad, no hay de otra. Será la única forma de mostrar al gobierno su negligencia e ignorancia. Sí, la creación de comunidades es importantísima y los medios públicos son un detonador de generación de comunidades. De eso se trata. Podemos ir cerrando, contando lo que ustedes quieran. Por favor, Alma Rosa. Bueno, pues pensando en el momento en que atravesamos, yo diría que ha sido un momento, una ventana para los medios públicos, para sectores de la audiencia que no lo sintonizaban, porque ahora están encontrando ahí nuevas visiones, nuevas tareas, e incluso creo que se está construyendo algo que es el más alto valor en todos los medios, sean en las redes, sean los medios tradicionales o clásicos, que es la credibilidad. Creo que los medios públicos están mostrando que cuentan con credibilidad, con saberes profesionales también, y que tienen muchas tareas por delante. En estos tiempos en los que se ha hecho visible con la pandemia, pues que los servicios públicos de otra naturaleza en este momento, como los de salud, son lo importante, y que muchos derechos de los ciudadanos, entre ellos, reitero, el derecho a la salud, son lo fundamental. Bueno, pues yo creo que es un momento muy propicio
para que los medios públicos se reafirmen, para que sigan ganando audiencias. En estos tiempos, bueno, he visto muchos contenidos muy importantes en medios públicos, sobre todo en el caso de la televisión, que han hecho un despliegue de recursos en varios de los canales, ¿verdad? Y entonces, pues yo creo que esto ha sido muy llamativo para las audiencias que ahora están confinadas, ¿no? En el caso de la radio, he podido constatar que ha habido emisiones especiales, producciones muy completas, y todo esto está abonando a la credibilidad de los medios públicos y a una mayor visibilidad de los mismos. Entonces creo que en estos tiempos difíciles, pues ha habido una ventana de oportunidad para los medios públicos, lo cual celebro mucho, Benito. Bueno, yo para concluir me quedo con el mensaje positivo dentro de esta encrucijada y esta incertidumbre que supone una pandemia como la de la COVID, que está azotando todos los estamentos de nuestra vida, de nuestra vieja vida, y está transformándola en una nueva vida, una nueva normalidad distinta. Creo que la pandemia ha sido una oportunidad para volver a poner en el foco a los medios públicos, ¿no? Los medios públicos, por lo menos aquí en España, han ejercido de valedores de ese servicio público, de esa protección a la gente, de ese otorgar información veraz y de poner al aire, ya sea para sus televidentes o para sus oyentes, sus usuarios, al fin y al cabo, otro tipo de contenidos que han reconfortado a las audiencias en muchas ocasiones, que de eso se trataba, más que de generar. Muchas veces se está acusando hoy en día a los medios de generar alarma, de generar caos. Pues yo creo que los medios públicos en este sentido, por lo menos aquí en España, han ejercido una buena labor de mediación y de calma a las audiencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguir en esa línea de trabajo, en esa línea que se ha retomado ahora y que muchas veces se le ha dado a la radio y a la televisión pública en España por perdida. Se está recuperando esa línea de trabajo, esa línea que las acerca a estos medios a las audiencias y que hace parte a las audiencias. Entonces yo creo que es importante que sigamos trabajando en la defensa firme de los medios públicos con todas esas características que hemos dicho, que ya sabemos que son muy difíciles de conseguir si no hay un sustento y no hay unos recursos, como bien decía Jorge, pero tenemos que apostar por unos medios públicos que realmente representen a la sociedad y que hagan parte a la gente y que al fin y al cabo sean unos medios ciudadanos, de los ciudadanos, ya sean estos ciudadanos políticos o no sean políticos, que sean unos medios de los ciudadanos en el que todo el mundo se vea representado, las minorías, y yo creo que ese sería el mensaje de que hemos intentado trasladar aquí hoy y que yo creo que debemos de defender. Es indudable que la pandemia ha creado una oportunidad inigualable para los medios públicos, para que ellos cumplan con su función social, con lo que realmente se espera de un medio de comunicación, de que garantice la libertad de expresión y le dé información valiosa a una sociedad. Eso implica que los medios públicos tienen que cuestionar el discurso oficial sobre la pandemia, lo cual no necesariamente ha ocurrido, porque de ahí es de donde está surgiendo todo lo que sabemos de la pandemia, es una versión oficial. Y los medios públicos tendrían que verificar y enriquecer esa versión oficial. Tienen que ser los grandes espacios de los grandes debates y tienen que incluirse todos los que opinan diferente en un país que son muchas personas. Los medios tienen que tomar todas las plataformas de distribución. El espectro radioeléctrico es demasiado pequeño para los medios. Todas las plataformas de distribución. Está demostrado que llegar a través de Internet, redes sociales y las plataformas está generando nuevas y más audiencias o usuarios, como se ha dicho, en la sociedad. Y aprovechar además quién es ese sector que ve, escucha, atiende los medios públicos, que es una clase media ilustrada, que no se conforma con el contenido de las masas de los medios comerciales y que quiere acceder a algo diferente. Y desde luego cumplir la ley
La ley ya te dice muchas de las cosas que debes hacer y no todo es presupuesto. La creatividad es muy importante. Puedes hacer alianzas. Las alianzas, yo creo que es la gran estrategia, junto con las tecnologías digitales, de que los medios públicos crezcan y cumplan su función social. Venga, no me resta más que decir, como en los muros del París del 68, la imaginación al poder. Utilicemos imaginación, hagamos alianzas, creemos medios públicos más fortalecidos con consejos ciudadanos donde las audiencias sean escuchadas para poder ser escuchados a su vez nosotros por cada vez mayor número de radioescuchas. Muchas gracias, Alma Rosa Alba de la Selva, gracias Jorge Bravo, gracias Daniel Martín, ha sido un inmenso placer haber estado esta tarde dentro de la cátedra Inés Amor de Gestión Cultural en el foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempo de pandemia, y les anuncio que mañana a las 11 de la mañana tendremos Sueñan los androides con ovejas digitales, hablaremos de convergencia tecnológica, recordando esta maravillosa frase de Philip K. Dick. Ha sido un placer para mí poder verlos esta tarde, un privilegio, los abrazo, les pido que se cuiden, que no estamos en el medievo, no es la peste negra, la ciencia está de nuestro lado y saldremos sin duda adelante. Un abrazo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Benito, muchas gracias a los organizadores.